cosas. ¿Qué enfermedad mental te detectaron? Trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Para que lo entendamos así Sí, popularmente. Pues, como tú has dicho, muy perfeccionista, me gusta tener todo controlado, todo en su sitio, todo súper limpio. Y eso... Pero a cualquier hora del día y de la noche. Y de la noche. Cualquier día, vamos, las 24 horas del día. ¿Tú cuándo empezaste a darte cuenta de que te pasaba algo extraño? ¿O alguien de tu familia? ¿O cómo ocurrió? Sí, yo en el año 81, yo ya esos rituales y esas cosas, hacerlas... Por ejemplo, a ver, un ritual que a ti ahora ya, según lo cuentas, afortunadamente ya está pasado y en nada, pero que a lo mejor nos podamos entender lo que nos pase a lo mejor a uno de nosotros. Pues, ¿qué ritual, por ejemplo? Tiene que estar todo limpio, las cosas simétricas. Y el orden y la limpieza... Ya, si tú tenías una cosa puesta de una manera, tenía que aparecer siempre así. Exactamente, siempre así, siempre. Los tiradores hacia abajo, las copas puestas, la silla a su distancia de la pared, milimétricamente exacta. Pero, como he dicho antes, tanto de día como de noche. O sea, tus noches en aquel tiempo, ¿cómo eran? ¿En qué se convertían tus noches? Pues la 1, las 2, las 3, las 4, cada 5 minutos tenía que levantarme e ir a comprobar que estaban puestas, volvía a la cama... Que las cortinas, por ejemplo, detalle, ¿no? Me contó mi compañero, las cortinas de una manera y te levantabas para comprobarlo. Sí, para comprobarlo. Una hora y otra hora. Las 2, las 3, las 4, las 5 y la noche entera sin dormir, sin pegar ojo ninguno. ¿Y tu mundo en ese momento? Pues mi mundo, bueno, viviendo así, estás con un cansancio psíquico y físico terrible, tremendo. Un punto de estrés tremendo, continuamente con esa angustia. De hecho, bueno, pues las pulsaciones en reposo eran de 100 pulsaciones como si fuera, vamos, en bicicleta. Sí, permanente, continua. Sí, sufriste, esto hizo incluso que sufrieras ataques de ansiedad y profundas depresiones. Una depresión profundísima y un ataque de ansiedad y de angustia, de pánico y con trastorno de agorafobia que no podía ir a... Ahí está, apareció agorafobia. Esto significa que tú no puedes estar en un sitio que haya rodeado de mucha gente porque tienes que salir huyendo. Es imposible. Por ejemplo, tú tenías un negocio, tenías que ir a hacer la compra para este negocio, ibas a comprar, tenías tu carro con todo, alimentos, tal, y de repente... me entraba la crisis de pánico y tenía que salir del lugar donde me encontrase porque si no, incluso podía sentir hasta la muerte. Sentías que te ahogaba y salir corriendo, huir y dejar ahí la compra y todo. Exactamente. Y ir, que compraba, por ejemplo, Linares, y a Bailén y llegar a casa, pero Juan Ángel... No he podido, Consuelo, me ha dado la crisis de pánico. Es muy importante, Esther, que él reconociera que le estaba pasando algo, ¿verdad? Quizá eso es la primera piedrecita para buscar... Para empezar un tratamiento, exactamente. Además, Juan Ángel ha descrito muy bien pues toda la sintomatología que en este caso salen. Son dos cuadros que son diferentes, pero que en muchos casos pues se entremezclan o se entrelazan, como en el caso de Juan Ángel, ¿no? En el caso, por un lado, vemos un TOC, ¿no? Que es el trastorno obsesivo compulsivo, que para mí, a nivel clínico, Irma, es el trastorno más incapacitante de toda la psicopatología, porque es lo que bien él ha descrito, ¿no? Que es un agotamiento mental por querer y tener el impulso necesario de tener que hacer lo que su mente le dice. Ahí tenemos por un lado la obsesión, que es el pensamiento repetitivo, y por otro lado esa compulsión, que es el acto, la conducta que me lleva a bajar esos niveles de ansiedad, que luego vuelve otra vez a acrecentar porque no es curativo, sino aumenta. Con lo cual, al no poder e ir reduciendo su actividad de vida cotidiana, ha desarrollado otro cuadro clínico diferente, que es una agorafobia. ¿Por qué? Y en ese caso, la ansiedad tiene la base y la baza del por qué se le ha ido desarrollando. Ha empezado a tener unas palpitaciones muy elevadas, una respiración entrecortada, que se ha ido asociando sobre todo cuando salía de la casa, hasta el límite de generar esos ataques de pánico. Pero todos en casa podemos estar ahora escuchando su testimonio, que yo estoy convencida que va a servir de mucho, ¿no? Lo que vamos a escuchar hoy en nuestro programa. En concreto, a Juan Ángel, yo creo que mucho hemos tenido una manía, bueno, pues de organizar siempre esto bien así, o ponerte siempre de una manera, o no. O mira, Irma, cuando es una manía y termina de ser una manía para convertirse en un trastorno, en un problema. Pues mira, Irma, eso lo sabes tú muy bien porque tienes hijos y muchas veces en el coche, cuando el túnel, los brazos arriba,
Pues esas son manías que las personas se van generando para pasar determinadas situaciones. ¿Y cuándo se convierte en trastorno? Cuando empieza a afectar a tu vida cotidiana. Ya. Es decir, no, te quita libertad. Exactamente. Si no haces esto, no puedes dar el siguiente paso. Exactamente. Si yo, por ejemplo, tengo que ir y pasar por un túnel obligatoriamente en mi vida porque tengo que subir las manos, pues ya no estoy dejando de hacer mi vida cotidiana, que es el trabajo, el colegio o demás obligaciones. Ahí ya es un trastorno. Juan Ángel, en 1995 es cuando decides ir a los especialistas. Sí, me va llevando en mi médico de familia durante unos años, pero en el 95 ya me derivan a los equipos de salud mental de Linares y tengo la suerte de coincidir con un buen médico que empatiza conmigo. ¿Que tú le tienes fe? No, creo que empatiza, que es muy importante, claro, es que el médico empatiza, tiene que entenderte, tiene casi que quererte, o por lo menos que lo parezca. ¿Qué empezó a sucederte a ti? ¿A qué edad? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, empezó con 24 años, empezó a la edad de 24 y no sabía qué me estaba pasando, estaba totalmente perdida porque yo sentía cosas extrañas, incluso oía voces. Yo creía que me estaban pasando pues algo paranormal, porque yo nunca había oído hablar de las enfermedades mentales, lo había oído hablar, pero no sabía que se desencadenaban así. Yo, por ejemplo, pues estaba muy eufórica, no podía dormir por la noche, no descansaba y tenía delirios, así que fue un cuadro bastante completo y bastante complicado. ¿Te diste cuenta tú o fue alguien de tu entorno el que observó que algo te pasaba? Quien se dio cuenta fue mi madre, porque vino a pasar unos días conmigo, yo vivía sola, y cuando ella vio que por la noche yo no dormía, no descansaba, tenía la obsesión de arreglarme, de maquillarme de noche, entonces mi madre, a mi hija le está pasando algo extraño. Entonces ella empezó a poner todos los mecanismos, habló con quien pudo hablar para que pudieran ingresarme, porque ella veía que yo estaba tan perdida que no podía vivir de esa manera. ¿Ella te preguntaba o solo observaba lo que tú hacías extraño? O llegaba a preguntarte, ¿qué te pasa, Marina? Intentó preguntarme, pero como yo le decía, no, si no me pasa nada, yo estoy estupendamente bien. Ya, pero por ejemplo, a las 3 de la mañana, hija, ¿por qué te maquillas? ¿Tú qué contestabas? Yo le decía, es que tengo que arreglarme porque mañana tengo que ir al trabajo y tengo que estar arreglada. Y como no tengo sueño, pues siempre le buscaba una justificación. Tu madre ponía una cara y luego, pues me imagino que cuando no estuviera contigo, pues haría esa llamada a esos profesionales para pedir ayuda, ¿no? En tu nombre. ¿Diagnóstico exacto el tuyo? Tengo trastorno bipolar. ¿En qué consiste este trastorno? Pues unas veces estás muy eufórico y otras veces estás muy deprimido. Pero, por ejemplo, yo pensaba que era un problema psicológico, pero no es psicológico, es una descompensación química. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy en un estado muy eufórico, se descompensa mi química y estoy tan eufórica que mi mente va a muchas revoluciones. Es como, el ejemplo que pongo es como si fuera un ordenador, nuestra mente. Entonces la mente llega a un punto que se satura, incluso es como si entrara un virus informático en nuestra mente y se descontrola todo. No puedes parar de trabajar, de pensar, ¿no? Y confunde lo real con lo irreal. Todo se mezcla y es un caos mental tremendo. Eso es cuando estás eufórico. Pero otras veces estás depresivo. Es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Sobre todo después de una gran euforia viene una gran depresión. Entonces en las depresiones pues te sientes como si no valieras, la vida carece de sentido, estás deprimido, todo el día durmiendo, no tienes interés ni siquiera por el aseo físico, algo que es tan básico. O sea, te abandonas absolutamente. Totalmente. Qué bien lo ha explicado. Y además, qué valiente, Marina, te lo digo de verdad, te admiro por muchas cosas. Pero en concreto te admiro una mujer tan joven, que tiene un futuro por delante precioso, pero que quiera venir y lo reconozca públicamente, me parece de una valentía tremenda, ¿no? Y es que de esta manera es la única, creo yo, que entiendo que se puede ayudar a los demás, ¿no? A tus iguales que pueden pasar por lo mismo. Hay muchas personas que sufren este trastorno bipolar. También tenemos el caso quizás más representativo, más ilustrativo que todos conocemos, el caso de Andrés Pajares, por ejemplo, sufre también este trastorno bipolar. ¿Sí, bipolar?
Que cuando se le ha visto eufórico, como el gran salvador del mundo, y de ahí ha pasado a esa no sentirse disforia nada. que se llama a nivel psicológico, tiene esa terminología que de luego nuestro organismo ni nuestra mente está preparada psicológicamente para mantener unos niveles de excitación por encima de lo que consideramos normal. Claro. Y normal lo ha explicado muy bien Marina, es decir, toda esa necesidad de hacer de forma explosiva un montón de actuaciones y circunstancias que te llevan a hacer las cosas de forma atropellada, cuando no somos capaces de mantener a unos niveles de normalidad esas sensaciones bajas a ese estado disfórico que tú comentas, y además es que eres consciente de muchas de las cosas que has ido llevando a cabo, de otras no, por ese estado de irrealidad que tú bien has descrito, pero de las que sí eres consciente hacen y repercuten negativamente en ese estado anímico, pero que vuelvo a retomar lo que bien decía Irma, ¿no? Sí. Y es que en esta situación no es un estigma el tener esa descompensación química que tú decías, que al igual que Juan Ángel, pues también, es decir, todo nuestro cerebro es química, no tenemos la culpa en muchos de los casos de esa química. Que se produzca. Claro, y esa farmacología repercute en estabilizar nuevamente. Además, fijaros con Marina, una chica joven, guapa, con éxito, porque incluso, bueno, tú llegaste a trabajar en Canal Sur. Estuvimos trabajando juntas en un programa que yo hice, que hicimos, hace Cosa aquí que te 14 años, y después estuvimos en la radio. Te portaste muy bien conmigo, Irma. Solo quiero interrumpir un poco para decirte que te portaste muy bien conmigo. Gracias. Bajé en el rendimiento académico. Bastante, tenía muy buenas notas. Y era como los nervios metidos en el estómago. Y tenía mucho vomitar. nerviosismo, empecé a destacar mucho en clase, pero con conductas extrañas. Mis amigos me rechazaron. Conductas extrañas como, por ejemplo, Pues querer hacer de profesora. tú un día quisiste hacer de profesora. Sí. Salí a la palestra Sí. y dije que hoy voy a dar yo la clase. ¿Y tus compañeros cómo reaccionaban? Pues mucho rechazo, como diciendo, ¿de qué va? ¿Qué le pasa? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿O qué le ocurre? ¿Qué Ya. está pasando por su cabeza? ¿A partir de ese momento tú pediste ayuda o cómo fue tu proceso? No pedí ayuda porque... ¿Tú no lo veías mal? No, yo estaba en un estado normal y corriente. Yo simplemente quería destacar, quería llamar la atención. Era una chica tímida, pero esa timidez se desbordó. Estaba llevándose a unos límites demasiado extrapolados. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Pero vamos, después... Y ya llegó un día que ya dieron con el diagnóstico exacto de lo que te pasaba. Tardaron en... Tardaron, sí, yo te digo, 10 años. Tardaron ¿no? bastante. Sí, de muchas pruebas y muchos tratamientos, hasta que un día te dijeron que exactamente lo que tú padecías... Yo padezco trastorno esquizoafectivo. ¿Qué eso es como la esquizofrenia, Emma, sí. es como la esquizofrenia, sí. pero tiene un fuerte componente relacionado con la emotividad, con las emociones. Yo soy muy sensible, eso puede acarrear problemas porque no te tomas las cosas muy en serio, no ves las cosas como otra persona que lo ve a lo mejor con un optimismo, pues tú lo ves como un problema, lo ves como un obstáculo. Que te angustia, que te hace sufrir. Exactamente, sí. Ya. Alicia, ¿y tú eras consciente de lo que te ocurría una vez que ya te dijeron lo que pasaba y todo esto? ¿Tu familia, tu entorno, qué decían? Empezaron a notar, mi familia ya empezó a notar que me estaba pasando cosas extrañas porque tenía alteración en el sueño. Isma, yo no sabía que el sueño era tan importante. Lo sabes ahora. Lo sé ahora. ¿Entiendes ahora lo que es dormir sabía, un rato? Tranquila. Porque estuve 2 semanas sin dormir y no sabía cómo del sueño se puede sacar tantas cosas, o sea, tanto equilibrio, cómo el sueño puede proporcionar tantas cosas buenas. El reestructurar la mente, el reorganizar tu vida, el llevar una vida diaria normal. Y para mí, pues esa alteración del sueño fue lo que me llevó a tener que ingresarme. Yo me imagino que además cuando tú te vieras ingresada, ¿no? Me imagino que, bueno, pues que te debías sentir mal. No me sentía en mi sitio. ¿Te has preguntado muchas veces, ¿y por qué a mí? Sí. Mi primer paso en el hospital era buscar el sentido a todo. Era buscarle sentido, era como... Eso aliviaba a lo mejor tu angustia, quizá. Claro, ¿qué hago yo aquí? Porque yo veía gente que estaba mucho en una situación mucho más crítica que la mía, a lo mejor había alcohólicos, y yo no me sentía desubicada, ¿no? Además hay un problema con eso que todavía que meten en el mismo bote donde no debe meter a todo el mundo. ¿Y en algún momento pensaste, yo voy a salir de aquí? Sí, llegué a un punto, gracias a un buen cuadro de médicos que hay en salud mental, en Jerez de la Frontera, llegué a plantearme que esto tenía que cambiar. Esto hay que darle la vuelta a la tortilla. Y por eso de entonces no para de reírse, porque lo conseguimos. Esther,
Quiero que intervengas, por favor. Quiero que intervengas con nuestra Alicia. La verdad es que Alicia, hombre, desde luego tiene todo el sentido del humor para saber que, desde luego, conociendo un poquito lo que es el trastorno, y te das cuenta muchas veces de, bueno, de las actuaciones en las que ella ha participado, lógicamente uno se siente ridículo en muchas de ellas, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, retoma que es causa de la enfermedad y ahí es donde hay que, desde ahí es donde hay que partir, ¿no? En el caso de Alicia, pues también hay que entender que la esquizofrenia quizás tenga un componente genético, habría que tirar un poquito más atrás de cuadros psicopatológicos que hayan estado en la familia y que, bueno, que a unas determinadas edades, a partir de los 18 años, se empiezan a generar conductas raras, ¿no? Conductas que, como ella bien define, tan diferentes como ser tímida y, por otro lado, querer aparecer... Mensajera del Señor. Claro. Queremos apoyar desde Mira la Vida a todas aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental y a sus familiares, importantísimos sus familiares, que también, bueno, pues nos queremos sumar a una campaña bajo el lema "Solo somos invisibles, juntos somos invencibles". Lanza FEAFES, exactamente, la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, lanzan este mensaje y este eslogan, y es que tiene que ser así, un lema clarísimo: solo somos invisibles, juntos somos invencibles. Es gente que solo tienen una enfermedad, que está controlada, que tienen su tratamiento y que tienen derecho a la vida. Además, los habéis escuchado y los habéis visto. Tienen derecho a todo lo bueno que nos ofrece la vida, pero a todos, por favor. Gracias y felicidades. Gracias por vuestro ejemplo.